Por costumbre, ciudad es la capital de provincia, de manera de que tú no puedes hablar de la ciudad de San Borondón, como acabo de ver en un calendario que está regalando este señor alcalde de San Borondón. No cabe. Se habla de la ciudad de Milagro por la población que tiene Milagro. Pero en realidad, de verdad, pues debería ser el pueblo de Milagro, porque es capital de cantón nomás. Ahora, no obligatoriamente las ciudades tienen que ser fundadas por españoles. Hay ciudades que han ido creciendo de a poquito desde que fueron simples caseríos. En otras palabras, agrupaciones de familias indígenas. Y allí subsistió una etnia llamada los chirijos, que era posiblemente de origen no huancavilca, sino chono, chonana, como todas las etnias del Monturrias de la provincia del Guayas y de los Ríos y hasta las de actual Santo Domingo y los Colorados, porque el pueblo chono, chonana, iba desde las selvas de Santo Domingo hasta la hacienda Tenguel, frente a las costas de Puná. Entonces fue un crecimiento normal, las familias se iban multiplicando. Milagro crece a costilla de Yaguachi, que se incendió en 1842, el antiguo Cone, pues, ¿no? O sea, la actual Cone, pero que en ese tiempo era Yaguachi Viejo. Al incendiarse Yaguachi Viejo, mucha gente se fue a Milagro, entonces poco a poco, pues Milagro fue cogiendo cierto poder hasta convertirse en 1913 en una capital de cantón. Y por supuesto ha tenido actividades muy importantes, como aquella de que ayudó a los ejércitos constitucionales en 1912 a avanzar hacia Guayaquil, porque sin la ayuda de Milagro no hubiera avanzado ni Plaza ni Andrade. Es Valdés el que le facilita la entrada a Guayaquil. En lo absoluto, pues, ¿quién les ha metido en la cabeza que hubo un español que fundó Milagro? Se habla, no sé, habría que averiguar cuál es el origen de esa leyenda de que hubo un oidor, que de paso no existe en la lista de oidores de la audiencia de Quito, que de paso por el milagro se le enfermó la señora y que San Francisco de Asís le hizo el milagro de sanarla de unas tercianas, o sea, pues paludismo. Pero es que no existe ese oidor. Solamente el rey. La imperita, o sea, el derecho imperial del rey, le venía directamente del Papa. Y es por eso que cuando Pizarro viene por segunda vez a América, después de haber firmado las capitulaciones de Toledo en 1529 con Carlos V, en dichas capitulaciones el rey le da la autorización para fundar a nombre de él y de delegar esa autorización en los capitanes de conquista. Por eso es que Pizarro, cuando ve que se le viene Francisco de Alvarado desde Nicaragua a disputarle todos estos territorios y está por llegar a la zona norte del Tahuantinsuyo, en ese tiempo las costas manabitas, le pide a su socio de la aventura esta de la conquista, Diego de Almagro, que se venga rápidamente a enfrentarlo a Pedro Alvarado para impedirle el ingreso. Y así ocurre pues el enfrentamiento, en donde Pedro de Alvarado tiene que transar con Diego de Almagro, porque Diego de Almagro le gana la carrera. O sea, llega primero. ¿A dónde llega Diego de Almagro? Llega primero a esta zona norte del Tahuantinsuyo, que después Juan de Velasco la titula Reino de Quito, y que ahora se sabe que eran una serie de confederación de pueblos puruáes, cañari, caras, o sea, chiris. Y entonces Diego de Almagro se ve forzado porque según el derecho indiano, para reclamar territorios de conquista se requerían 3 fundaciones. A fundar la ciudad de Santiago de Quito, donde ahora es la laguna de Colta, en el valle del Iribamba, llamada Quito no por la actual ciudad de Quito, sino porque esos eran los territorios de Quito, que eran zonas vírgenes, porque nadie había entrado allí de los españoles. Eso fue el 15 de agosto de 1534. Y
15 días después, el 28 de agosto, en el mismo sitio, dice el acta de fundación de San Francisco de Quito, que no se funda como ciudad, porque ya ciudad era la capital del partido, sino como villa. Quito recibe el tratamiento de ciudad por una cédula especial de Carlos V de 1543. Entonces la ciudad fue Santiago de Quito. La segunda era San Francisco de Quito, que es la que toma Benalcázar para situarla en el actual sitio donde se levanta la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque ya Diego de Almagro se había regresado a Lima con Pedro Alvarado para pagarle los 100.000 pesos de oro en que habían transado para que Alvarado le deje su gente, sus perros, sus caballos y sus culebrinas, que eran unos cañoncitos pequeños que es fácil de arrastrar. Entonces ya no estaba pues Diego de Almagro, entonces se hace jefe el segundo, que era pues Sebastián de Benalcázar. Sebastián de Benalcázar, en esto de la conquista del Tahuantinsuyo, representa los intereses del clérigo Luque, que fue el tercer socio de la sociedad de la conquista, porque era Pizarro, Almagro y Luque. Entonces los intereses de Luque los representaba Benalcázar. Entonces, la tercera fundación es la villa de San Gregorio de Portoviejo en 1535, ya no el 34. Y con eso, para de contar, no hubo más fundaciones, porque ya no necesitaban más, pues ya tenían, según el derecho indiano, el completo de fundaciones que se requería para reclamar estos territorios. Fundar una ciudad o una villa no es pues poner adoquines, calles, veredas, bordillos. La gente cree que levantar casa, eso no es una fundación. Fundación es un término jurídico que significa crear un ente de justicia, cabildo y regimiento. Es decir, un cabildo. ¿Por qué era justicia? Porque el cabildo se componía de los jueces que administraban justicia. Cabildo porque se componía de los alcaldes que administraban al grupo humano que formaba la ciudad el cabildo. Y regimiento porque tenían dos, la policía interior, que era la que administraba la cárcel, etcétera, el aseo de calle, y la de afuera, que era la Santa Hermandad, que llamaban hermandad, porque siempre iban de dos en dos. Esos eran los que tenían la policía actualmente, hasta que va a los campos, ¿no? Esa era la Santa Hermandad. Entonces, cabildo, justicia y regimiento era lo que significaba fundar una ciudad. Pero ¿por qué tiene que existir a las bravas? Porque ahora Milagro es grande, tiene que haber sido grande hace 400 años. No existía Milagro, si la noticia más antigua que se tiene en Milagro data de 1700 y pico. Es decir, 200 años después de las fundaciones estas que estamos hablando. 200 años, o sea, 10 generaciones, 10. Entonces, a las bravas tiene que haber fundación. Yo lo cogí porque me la dieron, pero no es que yo lo investigué. ¿Yo qué voy a saber si es cierto o no es cierto? Yo en ese tiempo tenía 24 años. Me dijeron, no, pongan 1786, que esa es la fecha. Y le puse 1913 abajo, pues en la cinta. San Francisco de Milagro, porque claro, el año 13 fue la canonización. Teníamos que poner alguna fecha de inicio, ¿no? Pero no se preocupe, que ya sabemos que el inicio es la etnia chirijo, que pues esa gente no sabía leer ni escribir porque no conocían el idioma, o sea, el alfabeto. Todos los pueblos precolombinos, inclusive los aztecas y los incas, eran ágrafos, pues si no conocían pues, la escritura, como la conocían en Europa.